Hola a todos, soy Jorge Ufano de clasesdebolsa.com y en este vídeo voy a analizar mis perspectivas en bolsa de cara al 2013, analizando los valores que tengo actualmente en cartera. Para ello, bueno, vamos a utilizar los valores que, como muchos de vosotros que me seguís sabéis, desde hace varios meses estoy llevando a cabo un servicio de newsletter en el que, a través de una cuenta de Twitter, voy ofreciendo todas mis operaciones en tiempo real. Bueno, hubo un periodo de tiempo de prueba en el mes de noviembre, aunque había empezado ya en el mes de marzo con los primeros suscriptores, que lo hacíamos a través de email. Hubo un periodo de prueba y ahora pues lo podéis hacer a través de suscripción, suscribiéndoos, enviándonos un correo electrónico a servicios@clasesdebolsa.com y suscribiros mensualmente, trimestralmente. También todos los clientes de ClickTrade tendréis una oferta de 4 meses gratuitos para probar el servicio de UFA privado, en el cual, pues como digo, os voy ofreciendo las operaciones en tiempo real y es lo que vamos a analizar ahora en este vídeo, las operaciones que tenemos actualmente en cartera. Bueno, vamos a ver entonces el mercado. Vamos aquí realmente, bueno, este es el Standard & Poor's 500 del año 95 y bueno, vamos a ver, en las últimas semanas parecía que estábamos dando un pequeño, o había la posibilidad de haber un pequeño techo de mercado, por lo menos un pequeño lateral, porque después de las grandes subidas que tuvimos, pues tuvimos esta especie de hombro, cabeza, hombro, que se ve muy bien además en el gráfico, que bueno, que tenía la línea clavicular más o menos en esta zona de aquí, y cuya fracturación temía que podía hacer sobre todo si rompíamos los 1770 del Standard & Poor's 500, pues podríamos tener una caída que podría llevarnos, pues bueno, pues como objetivo máximo, diría yo, pues por lo menos creo que cuando se llega a esta zona de nuevo en el futuro, si se llega a esta zona de los 1570, 1600, rebotaremos, primero porque vendremos con una amplia sobreventa y segundo porque es un nivel que creo que es clave en el Standard & Poor's 500 porque fueron los antiguos máximos relativos, máximos históricos que hicieron que el Standard & Poor's bajase de ese nivel y que antes estaban actuando como resistencia y ahora pues probablemente se actúe como soporte. Entonces yo pensé que podíamos llegar incluso a esos niveles, sobre todo al principio de este año, y si se fracturaba esta zona, a lo mejor un periodo lateral en estos últimos días de diciembre, que suelen ser siempre alcistas para las bolsas, y ahí pues podríamos llegar a este nivel. Entonces teníamos un poco este objetivo marcado y a mí realmente me engañó el día de la edición de la FED, que fue este miércoles, el 18 de diciembre, en el que se publicaba, bueno, fue la noticia de la reunión de la Reserva Federal Americana, que suele dar mucha volatilidad al mercado. Pues ese día yo pensé que nos íbamos a ir para abajo y que rompíamos. Y estaba muy convencido de ello. Había muchísimos valores americanos que ya no estaban en máximos, cada vez había menos valores. Cuando yo suelo buscar muchos valores americanos a la hora de analizar y ver en cuáles entrar, pues cada vez veía que había menos en los que estábamos cerca de máximos, a un 1 o 2% de máximos. Y esto suele ser una señal de debilidad del mercado. Entonces todo eso me dio pie a reducir bastante mi cartera en estas sesiones de aquí. Y me cogió pues esta noticia, pues estaba bastante poco expuesto al mercado alcista, porque la tendencia de fondo es alcista, y siempre mucho mejor, y a lo mejor tenía pues 6 o 7 títulos comprados y uno vendido, cuando en muchas ocasiones, como por ejemplo actualmente tengo 16 títulos comprados. Lo que sucedió fue que hubo la noticia, bueno, este pico de vez aquí fue en minutos, el mercado se movió muchísimo, se llegaron a romper estos mínimos y se llegó a ir para arriba y al final el mercado pues cerró prácticamente otra vez en máximos históricos. Esto fue una noticia de enorme fortaleza y lo que hizo que pues en este momento aumentase, desde el pasado 18 de diciembre, del pasado realmente 19 de diciembre, aumenté mucho mi exposición a bolsa, compré incluso el CFDs bastante cargado del CFD del Nasdaq. Vamos a ver el índice Nasdaq. Bueno, compré el CFD del Nasdaq también este mismo día y bueno, pues me ha demostrado que estos días bueno, este fue el lunes 23 que se abrió con un hueco bastante aceptable de prácticamente el 1%. Y realmente buscaba, bueno, cargué mucho la cartera, un poco para tener valores de cara al 2013 ya comprados, y otra pues porque quería aprovechar con algunos valores, como por ejemplo con el índice Nasdaq 100, esta estrategia de corto plazo de que estos del día 20 al 28, 29 de diciembre, como digo, suelen ser alcistas. Suelen ser este periodo navideño, le llamaríamos, creo que se conoce como el rally de Navidad. Lo que suele ocurrir es que está ausente de noticias, nadie publica, no hay
no hay ningún tipo de publicación, ni resultados de compañías, ni tampoco hay noticias de reuniones de reservas federales, ni suele ocurrir cosas graves en el mundo, ni se publica ningún resultado de casi nada. Entonces todo eso hace que la bolsa, cuando no se publican resultados, pues sigue su inercia. Y si la inercia de la bolsa, los días que no se publican resultados, o los días que, por ejemplo, el mercado americano está cerrado y abre solo en Europa y no va a haber noticias de gran calado, pues suele ser un día alcista. La bolsa, cuando no pasa nada, suele subir. No pasa nada, se suele subir con poca volatilidad y tampoco en grande. Obviamente, si no pasa nada grave, si no pasa nada, tampoco va a pasar ninguna noticia positiva. Tampoco suele haber grandes subidas, pero sí que suelen ser subidas este periodo navideño de torno al 0,3-0,4% con muy poca volatilidad. Y es lo que yo quise aprovechar esta semana y así lo publicamos en el newsletter y bueno, pues de momento esta estrategia se dio bien. Y el otro día, pues antes del cierre, cerré todos los IFDs que tenía una gran cantidad en Nasdaq 100, los cerré y bueno, pues ahora actualmente tengo lo siguiente, y es lo que vamos a ver a partir de ahora. Bueno, vamos a ver por ejemplo el Nikkei, que es un índice que a lo mejor de cara al 2013 puede ser interesante operar con CFDs. Fijaros que ha roto sus máximos anteriores. Yo creo que es un índice que se podría apostar por él, porque está dejándonos pautas de posible rebote y bueno, pues es un índice interesante que estudiaremos en el 2013 y que probablemente que hay seguro que alguna estrategia pues de alcistas a través de CFDs del Nikkei pues llevaremos a cabo. Y actualmente, como digo, tengo el DAX, que es el índice, bueno, el europeo es el más el que se está comportando de manera más vislumbrante. También, igual que ocurre en el Standard Poor's, yo proyectaba y proyecté que en el momento en el que pegásemos una bajada, un recorte que tiene que haber en algún momento, porque la tendencia alcista es muy grande, pues podríamos llegar a esta zona de 8.200, que fueron los antiguos máximos, y que ahora probablemente cuando bajemos puedan actuar como fuerte rebote. Sobre todo porque digo, como ya caeremos desde muy arriba, cuando lleguemos aquí llegaríamos con una amplia sobreventa, y creo que estos niveles son niveles claves a vigilar en todo el 2013. Si se produce una corrección, estos 8.150 del DAX y no recuerdo bien lo del Standard Poor's, vamos a recordarlos, y 1.600, 1.580 del Standard Poor's son los niveles clave que, si el mercado cae, tendríamos que tener vigentes en la cabeza para en esos momentos intentar estrategias alcistas en aquellos valores que además estén más fuertes en esos momentos. Como digo, el DAX también tengo una estrategia abierta desde lo de la FED. Vamos a verlo, DAX, aquí está. Tengo una estrategia abierta alcista con CFDs y bueno, sobre todo de que se rompieron otra vez estos máximos. Hubo aquí este miedo, en Europa incluso el mercado llegó a caer más en los días previos a la reunión de la FED y bueno, con esta alcista la estrategia la abrí este día de aquí, el día 19 de diciembre y además con el hueco que nos dejó pues era una estrategia de alcistas. Vamos viendo a ver si este rebote podíamos con las resistencias anteriores y con un stop justo por debajo del hueco que nos había dejado. Estas estrategias son de las que más me gustan y bueno, pues ahora de momento seguimos largos en el DAX y de momento pues la estrategia la vamos a dejar. Vamos a ver cómo evoluciona el mercado en los inicios del 2013. Hoy, como digo, yo tengo reticencia porque en 2013, en enero, en los meses de enero, que es cuando empiezan a publicar todas las noticias que había trazadas, a partir de la semana que viene, ahí el mercado, esos primeros días de enero, no suele ser tan alcista, o suele incluso, muchas grandes correcciones que se han producido en esas fechas. Entonces hay que tener ojo con esas noticias que se publiquen en enero y siguiendo el mercado, y a lo mejor incluso tener alguna estrategia bajista, que abriré probablemente o cerraré alguna alcista, porque ahora mismo estoy bastante expuesto al mercado. De hecho, estas son todas mis operaciones que tengo. Aparte de CFDs largos con el de DAX, en el que tengo aproximadamente 18.000 euros invertidos, alcistas, pues tengo 5.000 euros en cada una de estas acciones. Por lo tanto, estoy bastante expuesto al mercado, incluso un poco apalancado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, hablo de dólares, perdón, estos son $5.000 por operación. Entonces, vamos a verlas rápido, pero son todas acciones que están cotizando o en máximos históricos, salvo alguna excepción, pero son acciones que tienen una tendencia alcista muy fuerte y que actualmente están en máximos históricos. Por ejemplo, una de ellas es Adidas, esta es la última que entré el otro día, pues el stop lo tengo el último mínimo relativo, que sería esta zona de $86, de 86 euros. Si nos vuelve a crear un mínimo relativo, subiría el stop. Bueno, ese es el tipo de estrategia que siempre os he explicado. Adobe, que aparte es interesante porque tiene un hueco aquí interesante, que bueno, Adobe es una acción que me gusta muchísimo desde que rompió esta zona de que superó sus máximos de $50, una acción que tuve en cartera,
luego vendí, o sea, tuve con este hueco, ya lo he explicado en vídeos anteriores, fijaros que justo se hizo el pullback al inicio del hueco, luego vendí y ahora pues he vuelto a comprar, aprovechando este tirón, este nuevo hueco alcista que ha tenido, pues vamos he abierto la operación y la cerraré si se cerrase el hueco abierto este día 23 de diciembre. ¿De acuerdo? Otra estrategia es Alexion Pharmaceutical. Esta es una estrategia en la que las farmacéuticas en general tienen muchísimo más riesgo, muchísima más volatilidad, se mueve mucho más tanto arriba abajo, por lo tanto he entrado con una cantidad inferior al resto de las operaciones. Es la única operación que tengo menos de los 5.000 dólares que suelo invertir por operación. Entonces, como veis, ha sido muy alcista, que pues está volviendo esta zona de congestión que tuvo, parece que la está rompiendo al alza. Y ahí nos hemos evacuado. Entrar con stop, bueno, entre hace unos días, con stop en por debajo de los 120 dólares al cierre. Si cierra por debajo de este nivel, yo me saldría del valor. Y ahí estamos en Alexion también. Luego tenemos Bayer. Estos últimos días he estado entrando en más acciones alemanas. Estoy mezclando americanas y alemanas. Al final son los dos mercados más fuertes actualmente. Y por lo tanto es donde creo que debo centrar mis operaciones de esto de lo mejor, coger las mejores acciones de los mejores mercados. Como digo, tenemos Bayer, una tendencia alcista impecable también, y bueno, pues ahí nos hemos metido. Nos dejó el stop, nos metimos ya hace unos días, nos dejó el stop justamente cuando rompimos la zona de máximos. El stop nos lo dejó justo en esta zona de aquí, su mínimo relativo, pues 95 euros. Y bueno, pues ahí estamos metidos en Bayer. Bueno, creo que no sé si entre este día de aquí, el día 20 de diciembre, o el día 20 o incluso en la apertura del 23. En todo caso, es una operación que ahora mismo tengo abierta. Beiersdorf, que viene desde mucho más lejos, que es otra acción alemana. Como digo, últimamente no me he estado metiendo en acciones alemanas. Como veis, Adidas, Bayer, Beiersdorf. Y bueno, pues esta operación sí que me metí aquí arriba. Esta de momento está en pérdida. Es una operación que me metí cuando se rompieron los máximos anteriores. Malo muy alcista también. Y bueno, pues de momento la ha aguantado y aquí la tenemos. Esperemos que esto sea simplemente una consolidación lateral y nos dé pie a nuevas subidas. Luego tengo la única acción bajista que tengo en cartera, que es CaixaBank, que abrimos con el hueco dejado el día que se publicó, no sé qué noticia se publicó, que abrió con un hueco muy bajista. Este día abrimos cortos. Y lo hemos mantenido. Nos hemos puesto el stop en 3.82 y todavía no nos ha saltado. Si volviese a romper máximos, yo me saldría. Incluso daría fuerza y probablemente si el IBEX rompiese la zona, vamos a ver el IBEX, si el IBEX rompe la zona de sus máximos, que es el único índice, uno de los pocos, que no la ha roto todavía, algunos índices europeos tampoco lo han hecho, pero que no ha roto los antiguos máximos, ya como el DAX y el Standard Poor's lo hemos visto, el IBEX todavía no ha llegado a esa zona. Si el IBEX rompiese esa zona y CaixaBank rompiese sus máximos de las últimas semanas, pues es una acción que incluso se podría añadir a la cartera, aunque no es de los bancos que más me gusten. Pero bueno, si rompiésemos estos 3,90, pues es una opción que encima ha dejado un hueco bajista, que ha cerrado y bueno, puede seguir subiendo. Pero bueno, no sería de las acciones que yo entraría. Y ahora mismo estoy bajista hasta que se pierda ese nivel. Probablemente puede saltar en los próximos días, pues si salta, pues no pasa nada. La última acción bajista que tuve, de hecho ahora mismo solo me queda CaixaBank, había sido Acciona, que la habíamos explicado, que Acciona fue una operación bajista en la cual, bueno, pues un valor bastante bajista. Fijaros que para entrar corto entro en valores bajistas, no en valores, cuando entro largo los entro en alcistas y cuando corto en bajistas. Y bueno, pues aquí había dejado una línea de tendencia clara, se fragmentó y yo aquí entré corto. Y el otro día, bueno, cuando ya se llegó a este nivel en el que se bajó tanto en tan poco tiempo, pues cerré los cortos, así lo añadí en el newsletter. Y es una acción que vigilo todavía porque en cualquier otro momento me puede dar una señal de cortos y después de esta ruptura fuerte, pues podría ser una estrategia interesante, unos cortos en Acciona, en algún momento en el que veamos que el mercado se pueda girar, incluso nos puede servir para completarlo y compaginarlo con las estrategias largas que tengamos y hacer más una estrategia de pares en algún momento del mercado en el que nos volvamos para abajo, pues tener acciones compradas pero también acciones vendidas más o menos la misma cantidad. Este es uno de los ejemplos que podemos estudiar para cortos para este año. Bueno, tenemos otro tipo de valores, estos los tengo en cartera de hace mucho más tiempo, con Nissan Technology, son valores que rompieron en su momento sus máximos históricos y entramos buscando tendencia y de momento la hemos encontrado. Bueno, algunos valores también entramos y fueron falsas rupturas y nos hemos salido y ahora no están en la cartera. Y hay otros valores como este que sí encontramos esa tendencia y ahí estamos. No siempre se encuentra, pero esto es un juego de una estrategia
VMAR, de intentar que haya un mayor número que a largo plazo haya un mayor número de valores que sí encuentres esta tendencia, de los que no lo hacen, o por lo menos de cuando encuentres una tendencia que ganes un porcentaje mucho mayor del que pierdes cuando no la encuentras, y de esta forma podría pasar y podría compensarse que tengas más valores, que tengas menos valores que hayas encontrado tendencia que no lo hayas hecho, es decir, que de cada 10 operaciones que buscas, 3 resulta que son positivas y 7 negativas. Eso puede pasar y es una estrategia rentable a largo plazo si la media de lo que ganas en esas 3 positivas es superior a lo que pierdes en esas 7 negativas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un valor sí, me interesó mucho, es CSX, que aquí sí que entramos según se rompieron sus máximos. Y bueno, pues aunque ya nos ha estado dejando, porque claro, el mercado no se mueve de una forma lineal, nos deja este pequeño ruido, correcciones arriba y abajo, pero parece que ha cuajado también esta ruptura y estamos dentro de CSX. Danaher Corporation sí que es un valor que acabamos de abrir, aunque ya lo tuvimos en cartera en su momento y aprovechamos parte de la subida, pero en alguna corrección la cerramos y bueno, pues ahora últimamente nos ha dejado, después de desplegar esta vela alcista, parece que nos está dejando una especie de bandera de continuidad que puede tener una continuidad alcista y nos hemos unido a ella. Tenemos eBay, que sí que es una estrategia que se sale de... Esta es una de las estrategias que se sale de mi forma normal de operar, pero me pareció interesante. Me pareció interesante primero porque el Nasdaq está muy fuerte, es un índice de los que están más fuertes. Segundo, porque está muy cerca de máximos históricos. Tercero, porque es una falsa ruptura bajista, y una falsa ruptura bajista que no cuaja muchas veces da lugar a una fuerza alcista. Entonces, viendo esta falsa ruptura, fijaros de aquí, de mínimos, que parecía que el mercado, para muchos el mercado aquí de ya se iba para abajo y no se fue, o sea que aquí hay una fuerza intrínseca que hay que analizar, hay que tener presente, y aquí hay una especie de hombro, cabeza, hombro invertido, que cuando rompiese la línea clavicular pues pensé que era un buen momento para entrar, y eso he hecho. El otro día rompió, había puesto una orden de compra stop a 54.10, se fragmentó esta zona y yo he entrado. Ahora mismo ni gano ni pierdo. Y bueno, tengo que tener cuidado porque estas operaciones sí que no me voy a poner el stop aquí tan abajo. Probablemente si nos vayamos el valor que hay con fuerza algún día la cerraré. Pero es una estrategia que tengo más de corto plazo y que pienso que si rompe esta zona de 58 se puede ir para arriba. Y que muchas veces, pues después de esta falsa ruptura, al menos va a ir a tentar esta zona. Sería su naturaleza normal, más después de haber fragmentado el hombro cabeza a hombro. Pero bueno, veremos cómo evoluciona eBay. Y no tengo dudas de que si el Nasdaq 100 sigue comportándose con esta tendencia, pues el eBay romperá tarde o temprano su zona de resistencia. Honeywell es la última que entré el viernes pasado. Ya es un valor que nada, simplemente un valor muy alcista, que después de tener un pequeño periodo lateral en el que, recuerdo que Honeywell es un valor de los que entramos, por ejemplo aquí, que parecía que rompía y no rompió y nos volvimos a salir, y volvimos a entrar aquí y nos volvimos a salir, y hay dos operaciones fracasadas, por decirlo así, en Honeywell, y aún así llegamos otra vez a Honeywell y estamos dentro otra vez, y espero que esta sea la definitiva. El stop por debajo de los mínimos relativos, que se ven muy claros, que es esta zona de 85 y entre el otro día a 90 y algo. Es un valor que me recuerda mucho también a TJX, los que estuvimos viendo la cartera, pues sabéis que es una compañía que también me dio muchos errores antes de que pudiese entrar. Es una compañía que también tuve dos o tres operaciones fallidas antes de operaciones en las que se rompían los máximos, y al final pues encontré una tendencia buena. Recuerdo, es una de las operaciones mejores que he hecho este año de tendencia. Fijaros, desde que se rompió, se hizo aquí este hueco, pues el valor ha subido con bastante vigorosidad. Y bueno, aunque ya la cerré hace unos días, o hace un par de semanas, si no recuerdo mal, por esta zona de aquí, uno de estos días la debí cerrar. Pues es una compañía que fue interesante y que también tuve 2 o 3 entradas falsas antes de coger la verdadera tendencia. Nos quedan Humana, que es un valor, bueno, también que he entrado recientemente. Aquí simplemente he entrado, una vez hago este tipo de estrategias, de cuando el mercado cae y empieza a recuperarse dentro de una tendencia alcista fuerte, pues entrar. Fijaros que además es un valor que está muy cerca de sus máximos históricos relativos, y eso pues me deja un stop bastante sencillo. Y bueno, entré, y en esta, en vez de esperar a que se rompiesen los máximos, entré simplemente cuando se empieza a repuntar de una caída previa desde máximos. A veces no salen, obviamente, y a lo mejor de aquí no vamos para abajo.
pero si no recuerdo mal entré en torno a los $100 y el stop lo tenía a 98. Así voy diversificando un poco en estrategias que tienen el stop en un 8-10% y en otras que lo tienen a un 2-3%. Y si el mercado cae, pues esto me hace salir de las acciones a niveles diferentes y en momentos diferentes. Si empieza a caer, pues voy deshaciendo posiciones poco a poco. Es un poco así una estrategia de gestión monetaria. Bueno, Illinois Toolworks, un valor que también entré hace muy poquito, y lo único que a veces esto realmente es una señal falsa de Pro Real Time, no me pasó en otro valor. Esto el otro día, el viernes pasado, estuve siguiendo este valor y en ningún momento se fue para ahí arriba. No sé si a lo mejor en el mercado OTC, antes de que abra el mercado Nasdaq, que hay negociación de muchos títulos, pues se llegó a abrir ahí y al final fue o se cruzó una operación ahí arriba porque no había mucha liquidez o algo. La cosa es que muchas veces no sé cómo enfrentarme a este tipo de velas, porque además no son reales, no es que el mercado abriese aquí y se fuese aquí, que entonces en este caso cerraría esta operación inmediatamente, sino que simplemente pues es un error de graficación. Entonces, bueno, pues obviamente me voy a andar meando con mucho más ojo en este tipo de operaciones que aparece esto, que es un ente extraño para mí, pero bueno, en principio su tendencia sigue siendo alcista y la operación pues sigue vigente con un stop por debajo de esos últimos mínimos, que es esta zona de aquí de 77. Si cerrásemos por ahí debajo, esta zona de aquí, yo me saldría de este valor. Bueno, nos quedan muy poquitos, nos queda Inditex, que ya la abrimos hace tiempo, que recogimos su dividendo y nos hizo el pullback a zona clave. Fijaros aquí, se llegó a los últimos máximos relativos, ahí el valor dejó de caer y volvió a repuntar, ayudado a la subida de estas últimas semanas. Es un valor que mantenemos en cartera, que cobra, la verdad es que lo compramos más o menos a esta zona en la que, a estos 119 euros más o menos fue la zona que compramos, cuando el valor estaba por aquí, a final de octubre. Y bueno, aunque hemos cobrado su dividendo, que eso está bien, son como 80 céntimos así, pues más o menos estamos lo comido por lo servido, pero seguimos en Inditex, pues nos parece una operación que siempre lo ha sido y que, ¿por qué no? Hasta que no dé síntomas de que no lo sea, pues seguirá siendo un valor atractivo y de los más atractivos para mí para invertir en España. Iberia también es otro valor que tenemos, que ya compramos también justamente este día que subió aquí. Tuvimos, vamos a decir, suerte, pues nos pusimos el stop justo por debajo del hueco, esta zona de 4.20, casi nos llegó, casi nos saltó y volvió a repuntar, volvió a casi saltarnos y ahora se ha ido para arriba y ya tenemos unas probabilidades interesantes en Iberia y queremos continuar con ella porque lo está haciendo realmente bien y tiene una tendencia alcista muy fuerte, muy vigorosa. Y bueno, pues vamos a intentar, fijaros también, esta de aquí fue muy fuerte y vigorosa, vamos a intentar aprovecharla mientras no nos dé señales de que se pueda debilitar. Microchip es un valor que tengo de los pocos valores y no suelo recomendar tener cariño a un valor, pero me parece un valor interesante porque fijaros que tenía sus máximos aquí, que abrió con un hueco y que yo entré buscando el hueco y sin embargo he tenido que estar mucho tiempo, que parecía que con este hueco nos íbamos a ir para arriba de estas tendencias fuertes, pero no, he tenido que estar mucho tiempo con ella, cuidándola, mimándola. Y bueno, el stop obviamente lo tenía, que si se cerraba el hueco me iba, si se cerrábamos por debajo de 40-50 me iba, no se ha producido y ahora parece que está repuntando y esperemos, tiene muy buena pinta realmente incluso para entrar ahora, esperemos que sea una señal alcista y que de aquí pues sigamos subiendo a lo largo del 2013. Y nos quedan dos sesiones más. Norfolk Southern, que tengo también desde hace tiempo, fijaros que aquí otra vez ruptura alcista. Y aquí pues uno de estos días entré y la tenemos en cartera y va poquito a poco evolucionando alcista. Además, justo el hueco, me gusta mucho esta operación porque el hueco rompe con toda esta zona de varios máximos en esta zona de en torno a los 75-80 dólares que no podía sobrepasar y que ha tardado 2 o 3 años en sobrepasarlo. De repente la sobrepasa con un hueco alcista y dos velas muy muy largas y ahora pues es un valor que me parece muy interesante y que poco a poco pues, puede ir desplegando una senda alcista. Y me queda Starwood Hotels, que es una cadena de hoteles, que también está en máximos históricos y que nos ha abierto con hueco. Además nos ha roto una zona de máximos de largo plazo y a corto plazo una zona en la que se había parado el valor y con hueco alcista y una vela larga también nos hemos ido para arriba y estamos largos. Y estas son mis operaciones en este momento, que bueno, como sabéis siempre tengo una lista de futuribles, de valores que estudio. Kimberly Clark es un valor que el otro día puse una orden en el mercado para entrar y superábamos, no es Kimberly Clark, es Bed Bath & Beyond, siempre a veces aún me confundo. Es un valor que si rompía los 80 compraba, fijaros que este día de aquí los máximos fueron 80 y el otro día ya puse la operación con un stop por encima de 80, creo que en 80 días o algo así, y el otro día tampoco los 80 lo superó.
pero la tengo presente porque la acción es muy alcista. Y bueno, pues este rango lateral lo doy yo por roto si rompemos los $80. Entonces en ese caso entraría largo, intentando buscar más recorrido. Baidu, que es un valor que me engañó, que me hizo entrar hace poco y salirme, este día de aquí, porque es un valor que también está a punto de romper sus máximos históricos, o bueno, que los rompió, que ya los ha roto. Pero esta vez la que parece que nos íbamos, esta es una de las operaciones en la que me salió mal. Esta vez la larga parecía que nos íbamos, compré al día siguiente, y el valor se nos vino para abajo, ya es una muy mala señal. El día siguiente creo que compré a 176,50, si no recuerdo mal. Luego se vino para abajo, varios días de que nos íbamos para abajo, y este día de aquí creo, pues rompí, cerré la operación. Y es una cosa realmente de las que me arrepiento, haber cerrado Baidu. Y aquí, bueno, de momento no estamos yendo para arriba, pero es un valor que atacaré este 2013. Si volvemos a superar la zona de 181, voy a entrar en Baidu. Probablemente ya ponga la orden en el mercado esta misma semana. Y luego, pues por último me queda, por ejemplo, un valor que veo bajista, es LinkedIn. Es un valor que a lo mejor entro para compensar. Fijaros que aquí este hueco que se abrió no se ha cerrado. Y aunque esta vela fue fuerte de rebote, de momento el rebote no ha sido tan fuerte, fijaros. Y es una red social que ha subido mucho desde su salida a bolsa y que aquí nos está dejando una especie de figura que puede ser de vuelta. Si perdiésemos esta zona de los 206, yo creo que sería una operación interesante para este 2014 de bajistas en LinkedIn. Obviamente, yo soy bajista en LinkedIn, si rompe esta zona, obviamente yo entro corto, pero luego hay que hacer un seguimiento. Si yo entro corto, pero si luego se vuelve imaginaros que de aquí se rompe esta zona, pues puede ser una buena estrategia para entrar cortos. Pero si luego a los 4 o 5 días rebota el valor y se cierra el hueco, por ejemplo, que se ha abierto, que pondría yo como stop si entrase bajista en LinkedIn, pues cerraría. Por lo tanto, esto es una buena apuesta para el 2014. Pues claro, siempre con su seguimiento. Esto no es una buena apuesta, pase lo que pase y se vaya donde vaya. Las apuestas hay que hacerlas con coherencia y con una estrategia de luego dónde entrar, dónde salirnos, en el caso en el que las cosas se tuerzan. Pues muchos analistas veréis a partir de ahora, estas semanas, pues muchos decís, pues bueno, mi apuesta para el 2014 está el valor. Pero sin dar ningún tipo más pues yo diría, mi apuesta para el 2014 es LinkedIn bajista, siempre y cuando perdiese los $208 al cierre, y una vez que lo haya perdido, no retornase y recuperase la zona de los 225. Entonces ahí yo apostaría por LinkedIn. Y así es un análisis un poco más coherente. Y nada más, no sé si se me olvida algún valor. Bueno, sí, se me olvida uno que no entré y me arrepiento mucho, pero fue aquellos días turbios en los que antes de la reunión de la Reserva Federal estaba yo bastante quitando acciones de la cartera, más entretenido con eso que volver a meter acciones, pero es MGM. De hecho lo puse en la newsletter, que me parecía un valor muy interesante por su gráfico para abrir una operación, pero yo no la metí. No sé si alguno de los que me siguen en la newsletter se atrevió con ella, pero me pareció un valor interesante. Fijaros que es un valor, es diferente, una estrategia totalmente diferente. No es que sea un valor de los que hayan, fijaros que fuese entre el máximo en 100, no es un valor que esté en máximos históricos, pero sí que relativamente de los últimos 3 años sí que parece que está rompiendo esta zona de máximos históricos, y como no tiene ninguna resistencia fuerte prácticamente hasta arriba, pues parece un valor interesante. Fijaros que rompe toda esta zona de congestión, de lateralidad, que puede ser toda esta zona que puede ser la zona de cambio de tendencia de bajista alcista, puede venir medida por toda esta zona de casi 4 años o de más de 4 años de movimiento lateral. Y además, bueno, pues venía con fuerza, ya venía con una fuerza, y cuando rompió aquí máximos, pues podría ser un valor interesante. A entrar largos con stop en esta zona. Yo, como digo, como las condiciones de mercado antes de previos, yo lo que estaba era deshaciendo la cartera, pues fue un valor en el que no entré. Y ahora, pues viéndolo, pues digo, pues qué mala suerte que no haya entrado. Pero bueno, también podría haber salido mal y ahora estar aquí y decir menos mal que no entré. Y como digo, bueno, es un valor que puede ser interesante para estudiar también de cara al 2014, porque tiene muy buena pinta, se está levantando y eso es interesante. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido útil, interesante. Y bueno, pues seguimos en contacto en clasedebolsa.com. Muchas gracias.